¿Te has preguntado alguna vez qué secretos oculta el cosmos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? La historia que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu perspectiva sobre la realidad divina. Imagínate una época perdida en las brumas del tiempo, mucho antes de que las aguas del gran diluvio transformaran para siempre la faz de nuestro mundo. En aquellos días ancestrales, cuando la justicia del Altísimo aún no había caído como un martillo sobre la humanidad corrompida, existía un hombre extraordinario que capturó la atención del mismo Creador. Este personaje singular no era un individuo cualquiera. Su sabiduría resplandecía como una joya preciosa. Sus habilidades como artífice eran legendarias, y algo en su corazón puro provocó que los ojos divinos se posaran sobre él con un favor sobrenatural. El Todopoderoso decidió concederle el privilegio más increíble que ser humano alguno había recibido jamás. ¿Cuál era este privilegio extraordinario? Nada menos que contemplar con sus propios ojos los misterios más profundos del reino celestial. Sería testigo presencial de las moradas supremas donde habita la divinidad. Exploraría las dimensiones más sublimes de la realidad espiritual, y sus ojos mortales contemplarían el reino inmutable y grandioso del Omnipotente. Sus pupilas absorberían visiones que desafían toda descripción. Las estaciones donde sirven los guardianes celestiales de múltiples ojos, criaturas cuyo brillo supera al del astro solar, el trono inaccesible del Señor rodeado de una luz tan intensa que ningún mortal podría soportarla. Los grados y manifestaciones de los elementos dispuestos en perfecto orden divino, apariciones sobrenaturales que escapan a la comprensión humana, y los cánticos inexpresables de los querubines. La gloria que sus ojos contemplarían sería tan abrumadora que jamás ningún ser humano antes que él había presenciado semejante espectáculo celestial. Este hombre excepcional llevaba por nombre Enoc, hijo de Jared, y se convertiría en el revelador de la verdad acerca de los 10 cielos celestiales. El Señor lo transportaría hasta esas dimensiones sublimes, y cada maravilla que sus ojos contemplaran quedaría registrada para la posteridad en el segundo libro que lleva su nombre. Prepárate para adentrarte en su travesía divina, porque lo que estás a punto de escuchar superará tus expectativas más audaces. Las palabras que Enoc mismo pronunció resuenan a través de los siglos como un testimonio extraordinario. Cuando había completado mi año 165, mi hijo Matusalén vino al mundo. Después de este acontecimiento, continué mi existencia terrenal por 200 años adicionales, completando así el total de mis días en esta tierra, 365 años. Pero aquí comienza lo verdaderamente asombroso. Durante el primer día de aquel mes decisivo, me encontraba en la soledad de mi hogar, buscando descanso sobre mi lecho. El sueño había comenzado a apoderarse de mí cuando una angustia inexplicable invadió las profundidades de mi corazón. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras dormía, y una confusión total se apoderó de mi mente. No lograba comprender el origen de esta tribulación, ni lo que el destino me tenía preparado. De repente, la realidad tal como Enoc la conocía se transformó por completo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Ante mi presencia se materializaron dos figuras de proporciones extraordinarias, tan imponentes que jamás había contemplado seres semejantes sobre la superficie terrestre. Sus rostros irradiaban un resplandor que rivalizaba con el del sol en su máximo esplendor.
Sus ojos emanaban una luz ardiente como llamas vivientes, y de sus labios surgía fuego puro. Las vestimentas que portaban eran de una belleza indescriptible, acompañadas de melodías celestiales de diversas naturalezas. Su apariencia mostraba tonalidades púrpuras magníficas, mientras que sus alas superaban en brillo al oro más puro. Sus manos poseían una blancura que sobrepasaba la de la nieve recién caída. Estos seres sobrenaturales se posicionaron junto a su lecho y comenzaron a dirigirse a él por su nombre. Enoc emergió de su sueño y contempló con total claridad a ambas figuras que permanecían de pie frente a él. Su reacción fue inmediata. Los saludó respetuosamente, pero el terror se apoderó de su ser y la expresión de su rostro se transformó completamente debido a la intensidad del miedo que experimentaba. Los mensajeros celestiales pronunciaron palabras que cambiarían para siempre el curso de la existencia de Enoc. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Mantén la serenidad, Enoc. No permitas que el temor te domine. El Dios eterno nos ha enviado hasta ti con un propósito específico. Escucha atentamente. En este mismo día ascenderás junto a nosotros hacia las dimensiones celestiales. Tu responsabilidad será instruir a tus descendientes y a toda tu familia sobre las acciones que deberán realizar en tu ausencia terrenal, en tu hogar, para que ninguno de ellos intente buscarte hasta que el Señor decida devolverte a su lado. La respuesta de Enoc fue inmediata y obediente. Se apresuró a cumplir con las instrucciones recibidas, abandonó su vivienda y se dirigió hacia las puertas tal como le había sido ordenado. Convocó a sus hijos Matusalén, Regem y Gad, y les reveló todas las maravillas que aquellos seres extraordinarios le habían comunicado. Sus palabras hacia sus descendientes fueron profundamente emotivas. Escúchenme atentamente, hijos míos. Desconozco hacia dónde me dirijo o qué acontecimientos me esperan. Por esta razón, mis queridos hijos, les transmito esta enseñanza fundamental. No se alejen jamás de Dios por seguir a los vanos que no crearon los cielos ni la tierra, pues estos perecerán junto con aquellos que los adoran. Que el Señor fortalezca sus corazones en su santo temor. Y ahora, hijos míos, que ninguno de ustedes piense en buscarme hasta que el Señor me haga regresar a su lado. Una vez que Enoc hubo transmitido estas instrucciones a sus hijos, los ángeles lo tomaron con sus alas poderosas y lo elevaron hasta el primer cielo, colocándolo sobre las nubes celestiales. Desde esa posición privilegiada, Enoc dirigió su mirada hacia abajo, luego la elevó hacia las alturas y contempló el éter. Los seres celestiales lo situaron en el primer cielo y le mostraron un océano de proporciones gigantescas, mucho más vasto que cualquier mar terrenal. Trajeron ante su presencia a los ancianos y gobernantes de los órdenes estelares, y le mostraron 200 ángeles que ejercían dominio sobre las estrellas y sus servicios a los cielos, volando con sus alas y rodeando a todos aquellos que navegan.
Desde esa altura, Enoc pudo observar hacia abajo y contemplar los depósitos donde se almacena la nieve, junto con los ángeles que custodian estos almacenes terribles. También vio las nubes en el momento de su salida y en el de su regreso. Posteriormente, le mostraron el depósito del rocío, con una apariencia similar al aceite de oliva, cuya forma se asemejaba a todas las flores terrestres. Múltiples ángeles custodiaban estos depósitos celestiales y controlaban su apertura y cierre. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Aquellos seres celestiales condujeron a Enoc hacia el segundo cielo, donde le mostraron una oscuridad que superaba cualquier tiniebla terrenal. En ese lugar contempló prisioneros suspendidos, observando y aguardando el gran juicio sin límites. Estos ángeles presentaban una apariencia sombría, más aterradora que cualquier oscuridad terrestre, y lloraban incesantemente durante todas las horas. Enoc se dirigió a los hombres que lo acompañaban preguntando, ¿por qué razón estos seres sufren tormentos continuos? La respuesta que recibió fue reveladora. Estos son los apóstatas de Dios que desobedecieron los mandamientos divinos. Siguieron su propia voluntad y se apartaron junto con su príncipe, quien también se encuentra encadenado en el quinto cielo. Una profunda compasión se apoderó del corazón de Enoc hacia estos seres caídos. Ellos lo saludaron y le dirigieron una súplica desesperada. «Hombre de Dios, intercede por nosotros ante el Señor». Sin embargo, Enoc respondió con humildad, ¿quién soy yo, un simple mortal, para interceder por ángeles? ¿Quién conoce mi destino o lo que me sucederá? ¿Quién intercederá por mí? Los guías celestiales condujeron a Enoc hacia el tercer cielo y lo colocaron en esa dimensión sublime. Al dirigir su mirada hacia abajo, contempló los frutos de aquellos lugares, cuya bondad superaba todo conocimiento previo. Observó todos los árboles dulces y floridos, contempló sus frutos de aroma delicioso y todos los alimentos que producían, burbujeando con una exaltación fragante. En el centro de aquellos árboles se alzaba el árbol de la vida, en el lugar donde el Señor descansa cuando asciende al paraíso. Este árbol poseía una bondad y fragancia inefables, adornado de manera más sublime que cualquier cosa existente. Por todos lados, su forma era dorada, bermeja y semejante al fuego, cubriéndolo todo. Producía frutos de todas las variedades, y su raíz se extendía hasta el jardín en el extremo de la tierra. El paraíso se situaba entre la corrupción y la incorrupción. Dos manantiales emergían de este lugar sagrado, enviando miel y leche, mientras que otros manantiales producían aceite y vino. Estos se dividían en 4 partes y fluían con un curso silencioso, descendiendo hacia el paraíso del Edén entre lo corruptible y lo incorruptible. Desde allí se extendían por toda la tierra, completando su revolución circular igual que los demás elementos. En este lugar no existía ningún árbol infructuoso. Cada espacio estaba bendecido y había 300 ángeles sumamente brillantes que custodiaban el jardín. Con cantos dulces incesantes y voces que nunca se silenciaban, servían al Señor durante todos los días y horas. Enoc exclamó, «¡Qué dulce es este lugar!». Los seres que lo acompañaban le explicaron, «Este lugar, oh Enoc, está preparado para los justos que soportan toda clase de ofensas de aquellos que exasperan sus almas, que apartan sus ojos de la iniquidad y emiten juicios rectos, que dan pan al hambriento y cubren al desnudo con vestimenta,
que levantan al caído y ayudan a los huérfanos heridos, que caminan sin falta ante la presencia del Señor y lo sirven únicamente a Él. Para ellos está preparado este lugar como herencia eterna. Aquellos dos seres condujeron a Enoc hacia el lado norte y le mostraron un lugar verdaderamente terrible. Allí había toda clase de antorchas, oscuridad cruel y penumbra sin iluminación. No existía luz alguna, solo fuego turbio que llameaba constantemente en las alturas. Un río de fuego surgía de ese lugar y todo el área estaba cubierta de fuego, pero también había escarcha y hielo, sed y escalofríos, mientras que las cadenas eran extremadamente crueles. Los ángeles que allí servían eran temibles y despiadados, portando armas airadas y aplicando torturas sin misericordia. Enoc exclamó: «¡Ay, ay! ¿Qué lugar tan terrible es este?». Los hombres que lo acompañaban le explicaron: «Este lugar, oh Enoc, está preparado para aquellos que deshonran a Dios, para quienes en la tierra practican transgresiones contra la naturaleza, corrompiendo a los niños de manera abominable, para quienes se involucran en prácticas ocultas, realizando encantamientos y hechicerías diabólicas, para quienes se jactan de sus acciones malvadas, robando, mintiendo, causando calamidades y esparciendo envidia, fornicación desenfrenada y asesinatos. También para aquellos malditos que roban las almas de los hombres, que al ver a los pobres les quitan sus bienes y se enriquecen a sí mismos, perjudicando a otros por ganancia material. Para quienes, pudiendo satisfacer al hambriento, en su lugar lo dejan morir de inanición. Para quienes, pudiendo vestir al desnudo, en su lugar lo dejan sufrir. Para quienes no conocieron a su Creador y se postraron ante dioses sin alma y sin vida, que no pueden ver ni oír, dioses vanos, que también construyeron imágenes humanas y se inclinaron ante obras inmundas. Para todos estos está preparado este lugar como su herencia eterna. Los guías celestiales condujeron a Enoc hacia el cuarto cielo y le mostraron todas las trayectorias sucesivas y todos los rayos de luz del sol y la luna. Enoc midió sus recorridos y comparó su luminosidad, descubriendo que la luz solar supera a la lunar. Su círculo y las ruedas sobre las que se desplaza son siempre como el viento que pasa con una velocidad extraordinariamente maravillosa. Día y noche no tiene descanso. Su paso y retorno están acompañados por 4 grandes estrellas, y cada estrella tiene bajo su dominio 1000 estrellas. 4 se ubican a la derecha de la rueda solar y 4 a la izquierda, cada una teniendo bajo sí 1000 estrellas. En total, 8000 estrellas emergen continuamente con el sol. Durante el día, 15 miríadas de ángeles lo atienden, y por la noche, 1000 seres alados emergen con los ángeles ante la rueda solar hacia las llamas ardientes. 100 ángeles encienden el sol y lo iluminan completamente. Enoc observó otros elementos voladores del sol, cuyos nombres son Fénix y Alidri, maravillosos y extraordinarios. Tienen pies y colas con forma de león y cabeza de cocodrilo. Su apariencia es perlada como el arco iris y su tamaño es de 900 medidas. Sus alas son como las de los ángeles y cada uno tiene 12. Atienden y acompañan al sol, llevando calor y rocío según les es ordenado por Dios. Así el sol gira, se desplaza y se eleva bajo el cielo, y su curso transcurre bajo la tierra con la luz de sus rayos incesantes. Aquellos seres llevaron a Enoc hacia el este y lo colocaron en las puertas del sol, donde el astro emerge según la regulación de las estaciones y el circuito de los meses durante todo el año, así como el número de horas del día y la noche. Enoc contempló 6 puertas abiertas. Cada puerta tenía 61 estadios y un cuarto de estadio. Las midió verdaderamente y comprendió que su tamaño era exactamente ese, a través de las cuales el sol sale y se dirige hacia el oeste, manteniéndose uniforme y elevándose durante todos los meses.
Luego retrocede nuevamente desde las 6 puertas, según la sucesión de las estaciones. Así se completa el período de todo el año después de los retornos de las 4 estaciones. Nuevamente, aquellos hombres lo condujeron hacia las partes occidentales y le mostraron 6 grandes puertas abiertas correspondientes a las puertas orientales, opuestas al lugar donde se pone el sol según el número de días, 365 y un cuarto. Los guías también le mostraron los cálculos de la luna, 12 grandes puertas coronadas de oeste a este, por las cuales la luna entra y sale en tiempos acostumbrados. Entra por la primera puerta hacia los lugares occidentales del sol, por la primera puerta con 31 días exactamente, por la segunda puerta con 31 días exactamente, por la tercera puerta con 30 días exactamente, y así sucesivamente a través de las 12 puertas, completando los 365 días y un cuarto del año solar, mientras que el año lunar tiene 354 días. Los hombres elevaron a Enoc hasta el 5º cielo y lo colocaron allí. Contempló muchos e incontables soldados llamados Grigori, de apariencia humana, pero su tamaño era mayor que el de grandes gigantes. Sus rostros estaban marchitos y el silencio de sus bocas era perpetuo. No había servicio alguno en el 5º cielo. Enoc preguntó a los hombres que lo acompañaban: ¿por qué están tan marchitos? ¿Por qué sus rostros están melancólicos y sus bocas silenciosas? ¿Por qué no hay servicio en este cielo? Le respondieron: estos son los Grigori, que junto con su príncipe Satanael rechazaron al Señor de la Luz. Tras ellos, aquellos que están retenidos en gran oscuridad se encuentran en el 2º cielo. 3 de ellos descendieron a la tierra desde el trono del Señor, al lugar Hermón, y rompieron sus votos en la ladera de la montaña. Vieron a las hijas de los hombres cuán hermosas eran, tomaron esposas para sí, y profanaron la tierra con sus acciones. En todos los tiempos de su era crearon ilegalidad y mezcla, y nacieron gigantes, hombres maravillosamente grandes de gran enemistad. Por tanto, Dios los juzgó con gran juicio, y lloran por sus hermanos, y serán castigados en el gran día del Señor. Enoc les dijo a los Grigori: vi a sus hermanos, sus obras y sus grandes tormentos. Oré por ellos, pero el Señor los ha condenado a estar bajo la tierra hasta que el cielo y la tierra existentes terminen para siempre. Cuando Enoc les dirigió su amonestación, ellos escucharon y hablaron a los 4 rangos en el cielo. 4 trompetas sonaron juntas con gran voz, y los Grigori prorrumpieron en cántico con una sola voz. Su voz se elevó ante el Señor de manera lastimera y conmovedora. Aquellos hombres tomaron a Enoc y lo elevaron al 6º cielo. Allí contempló 7 bandas de ángeles muy brillantes y gloriosos, cuyos rostros resplandecían más que el sol brillante y resplandeciente. No había diferencia en sus rostros, comportamiento o manera de vestir. Estos establecen las órdenes, aprenden los movimientos de las estrellas, la alteración de la luna, la revolución del sol y el buen gobierno del mundo. Cuando observan acciones malvadas, emiten mandamientos e instrucciones. Con canto dulce y fuerte y todas las canciones de alabanza, sirven al Señor. Estos son los arcángeles que están por encima de los ángeles, que miden toda la vida en el cielo y en la tierra. Están los ángeles designados sobre las estaciones y años, los ángeles que están sobre los ríos y el mar, los ángeles que están sobre los frutos de la tierra, los ángeles que están sobre cada hierba, dando alimento a todos los seres vivientes, los ángeles que escriben todas las almas de los hombres, todas sus acciones y sus vidas ante la presencia del Señor. En medio de ellos hay 6 fénix, 6 querubines, 6 seres de 6 alas cantando continuamente con una sola voz, y no es posible describir su canto. Se regocijan ante el Señor a sus pies. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe.
lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Aquellos dos hombres elevaron a Enoc desde allí hasta el séptimo cielo. Allí contempló una luz muy grande y tropas ígneas de grandes arcángeles, fuerzas incorpóreas, dominios, órdenes, gobiernos, querubines, serafines, tronos y seres de múltiples ojos. Había 9 regimientos, las estaciones jónicas de luz. Enoc se llenó de temor y comenzó a temblar con gran terror. Aquellos hombres lo tomaron y lo condujeron tras ellos, diciéndole: «Ten valor, Enoc, no temas». Le mostraron al Señor desde lejos, sentado en su trono altísimo. Pero ¿qué hay en el 10º cielo? Puesto que el Señor habita allí. En el 10º cielo está Dios. En lengua hebrea se llama Arabat. Todas las tropas celestiales vendrían y se colocarían en los 10 escalones según su rango, se inclinarían ante el Señor y regresarían nuevamente a sus lugares con gozo y felicidad, cantando canciones en la luz sin límites, con voces pequeñas y tiernas, sirviéndolo gloriosamente. Los querubines y serafines que permanecen alrededor del trono, los seres de 6 alas y múltiples ojos no se apartan. Permanecen ante la presencia del Señor, cumpliendo su voluntad y cubriendo todo su trono, cantando con voz suave ante la presencia del Señor. Santo, 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 Señor soberano del Sabbat, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Cuando Enoc contempló todas estas cosas, aquellos hombres le dijeron: Enoc, hasta aquí se nos ha ordenado viajar contigo. Aquellos hombres se alejaron de él y desde entonces no los vio más. Enoc permaneció solo al final del 7º cielo. Entonces se llenó de temor y cayó sobre su rostro, diciéndose a sí mismo: «¡Ay de mí! ¿Qué me ha sucedido?». El Señor envió a uno de sus gloriosos, el arcángel Gabriel, quien le dijo: «Ten valor, Enoc, no temas, levántate ante la presencia del Señor para la eternidad. Levántate, ven conmigo». Enoc le respondió y se dijo a sí mismo: «Mi Señor, mi alma se ha apartado de mí por el terror y el temblor». Gabriel lo tomó como una hoja es llevada por el viento y lo colocó ante la presencia del Señor. Enoc contempló el 8º cielo, llamado en lengua hebrea Musalot, cambiador de las estaciones de sequía y humedad y de las 12 constelaciones en el círculo del firmamento que están sobre el 7º cielo. Vio el 9º cielo, llamado en hebreo Kuchabim, donde están las moradas celestiales de las 12 constelaciones del círculo del firmamento. Finalmente fue llevado al 10º cielo, el más alto de todos, llamado Arabot. Contempló la apariencia del rostro del Señor como hierro hecho brillar en el fuego y sacado emitiendo chispas, y así arde. Así vio el rostro del Señor. Pero el rostro del Señor es inefable, maravilloso, muy terrible y sumamente temible. ¿Y quién es Él para hablar del ser inexpresable del Señor y de su rostro tan maravilloso? No puede contar la cantidad de sus muchas instrucciones y voces variadas. El trono del Señor es muy grande y no hecho con manos, ni puede contar la cantidad de aquellos que permanecen a su alrededor, tropas de querubines y serafines, ni su canto incesante, ni su belleza inmutable. ¿Y quién contará la grandeza inefable de su gloria? Enoc cayó postrado y se inclinó ante el Señor. El Señor con sus labios le dijo: «Ten valor, Enoc, no temas. Levántate y permanece ante mi presencia para la eternidad». El arcángel Miguel levantó a Enoc y lo condujo ante la presencia del Señor. El Señor dijo a sus servidores, probándolos, que Enoc permanezca ante mi presencia para la eternidad. Los gloriosos se inclinaron ante el Señor y dijeron: «Que Enoc vaya según tu palabra. Tenemos un recurso espiritual para ti.
Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. El Señor dijo a Miguel: «Ve, quita a Enoc sus vestimentas terrenales y úngelo con mi aceite dulce. Ponle las vestimentas de mi gloria». Miguel hizo esto según el Señor le ordenó. Lo ungió y lo vistió, y la apariencia de aquel aceite era más que la gran luz. Su aceite era como rocío dulce, y su aroma era suave, brillando como el rayo del sol. Enoc se miró a sí mismo y era como uno de sus gloriosos. El Señor convocó a uno de sus arcángeles por nombre Prabuil, cuyo conocimiento era más rápido en sabiduría que los otros arcángeles, quien escribió todas las acciones del Señor. El Señor le dijo a Prabuil: «Saca los libros de mis almacenes y un junco de escritura rápida y dáselo a Enoc. Entrégale los libros selectos y consoladores de tu mano». Prabuil le reveló a Enoc todas las obras del cielo, la tierra y el mar, todos los elementos, sus pasajes y movimientos, los truenos de los truenos, el sol y la luna, sus movimientos y cambios, las estrellas, las estaciones, años, días y horas, los levantamientos del viento, el número de los ángeles y la formación de sus cánticos, todas las cosas humanas, la lengua de cada canto humano y vida, los mandamientos, instrucciones y cantos de voz dulce, y todas las cosas que es apropiado aprender. Prabuil le comunicó todas las cosas que había contado. Nos hemos sentado y hemos escrito todas las almas de la humanidad. Sin embargo, muchas de ellas nacen, y los lugares preparados para ellas hasta la eternidad, pues todas las almas están preparadas para la eternidad antes de la formación del mundo. En total, durante 30 días y 30 noches, Enoc escribió todas las cosas exactamente y escribió 366 libros. El Señor convocó a Enoc y le dijo: «Enoc, siéntate a mi izquierda con Gabriel». Enoc se inclinó ante el Señor y el Señor le habló: «Enoc, amado, todas las cosas que ves, todas las cosas que están en pie y terminadas, te las comunico, incluso antes del verdadero comienzo. Todo lo que creé de la no existencia, cosas invisibles hechas visibles y cosas físicas de lo invisible. Escucha, Enoc, y recibe estas mis palabras, pues ni a mis ángeles he contado mi secreto, ni les he hablado de su origen ni de mi reino sin fin, ni han comprendido mi creación, lo cual te digo hoy. Pues antes de que todas las cosas fueran visibles, yo solo solía caminar en las cosas invisibles, como el sol de este a oeste y de oeste a este, pero incluso el sol tiene paz en sí mismo, mientras que yo no encontré paz porque estaba creando todas las cosas. Y concebí el pensamiento de colocar fundamentos y de crear una creación visible. Así llegó a su fin la travesía de Enoc a través de los 10 cielos, desde los reinos celestiales de luz y gloria hasta las prisiones de los ángeles caídos, desde los almacenes de las estrellas hasta el mismísimo trono de Dios. Enoc fue testigo de misterios que superan la comprensión humana. Contempló el orden divino de la creación, el juicio que aguarda a los rebeldes y la recompensa eterna preparada para los justos. A través de todo esto, una verdad permanece clara: Dios reina supremo sobre todos los cielos y la tierra. Enoc fue elegido para contemplar y registrar estas revelaciones no solo para sí mismo, sino para todas las generaciones venideras. Un mensaje de advertencia, esperanza y verdad divina. Ahora la pregunta permanece: ¿qué haremos con este conocimiento?
¿Buscaremos la rectitud y prepararemos nuestros corazones para el reino eterno? ¿O nos alejaremos, ignorando los misterios celestiales revelados? El libro de Enoc nos ofrece un vistazo de la majestad de Dios, su justicia y su plan eterno. Que caminemos en fe y busquemos al Señor, para que cuando llegue nuestro tiempo, nosotros también podamos estar ante su trono, vestidos con su gloria, tal como lo estuvo Enoc. Gracias por acompañarnos en esta travesía extraordinaria a través de los 10 cielos de Enoc. Si este contenido ha despertado algo profundo en tu espíritu y has encontrado estas revelaciones tan impactantes como nosotros, no olvides expresar tu apoyo con un like, compartir esta experiencia con otros buscadores de la verdad y suscribirte a nuestro canal para continuar desvelando más misterios bíblicos que transformarán tu comprensión de lo divino. Hasta nuestro próximo encuentro con los secretos más profundos de las Escrituras, que el Señor te bendiga y te guarde. Shalom. ¿Qué sucede cuando muere un profeta? No es solo el fin de una vida, es el cierre de una era. Cuando Moisés exhaló su último aliento en lo alto del monte Nebo, no se apagó solo una voz. Se silenciaron 40 años de milagros, rebeliones y encuentros con el Dios vivo. Pero aquí está lo que casi nadie te cuenta. En ese preciso instante, mientras su cuerpo descansaba, el cielo activaba un nuevo capítulo. Una transición silenciosa, pero poderosa como un trueno, comenzaba a escribirse, y el futuro de toda una generación pendía de ese momento. Lo que vino después de la partida de Moisés no fue solamente dolor y lamentación. Fue movimiento puro, aceleración divina, una sacudida que nadie esperaba. Porque en un período increíblemente breve, 7 acontecimientos extraordinarios se sucedieron uno tras otro, cada uno funcionando como una señal clara del impulso celestial que se había puesto en marcha. Las Escrituras nos revelan en Deuteronomio 34, 5, 6. Así murió Moisés, siervo del Señor, allí en territorio moabita, y fue sepultado en el valle, aunque hasta el día de hoy nadie conoce el lugar exacto de su sepultura. El enigma que rodea el entierro de Moisés permanece sin resolver hasta nuestros días, pero la misión que él portaba no pereció entre las arenas del desierto. Esa misión fue transferida y estalló en movimiento explosivo. Esta es la narrativa de lo que sucedió a continuación. Esta es la fuerza oculta detrás del libro de Josué que pocos conocen. Estos son los 7 eventos sorprendentes que se desataron justo después de que Moisés partiera de este mundo. Comencemos este viaje revelador. En el momento exacto en que Moisés fallece, la atmósfera que envuelve a Israel experimenta una transformación radical, pero no en medio del silencio. No hubo ceremonia real, no se declaró luto nacional. Las Escrituras no registran ni un solo retraso. En lugar de eso, lo que acontece resulta tanto impactante como profundamente revelador. El Todopoderoso habla de inmediato. Pero aquí está lo sorprendente. No se dirige a los ancianos, no busca a los hijos de Aarón, sino que va directamente a Josué. Josué 1:1-2 nos narra: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, aconteció que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, diciéndole: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les estoy entregando a los hijos de Israel. Deuteronomio 34:9 añade: Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Esto no fue una promoción espontánea, fue un plan de sucesión divino que había estado gestándose durante décadas. Josué había sido entrenado en las sombras, había caminado junto a Moisés hasta la cima del monte Sinaí, había custodiado la tienda del encuentro, había explorado la tierra prometida como espía y había permanecido fiel cuando otros sucumbieron al temor.
Y ahora, sin previo aviso, Josué se convierte en el hombre más poderoso de Israel. No por elección popular, sino por impartición divina. Esto no fue simplemente un nombramiento humano, fue una transferencia espiritual. Moisés había impuesto sus manos sobre Josué antes de su partida, y ahora el espíritu de sabiduría reposaba sobre él. Permite que esto penetre profundamente. Un hombre muere, otro se levanta, pero la misión de Dios jamás pierde el ritmo. Eclesiastés 3:1 nos recuerda: para todo hay un tiempo determinado, y todo propósito bajo el cielo tiene su momento. Salmo 75, 6, 7 declara: porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A uno humilla y a otro enaltece. Primer shock revelado. Dios no le concede tiempo a Josué para el duelo. No hay comité de transición, no hay votación tribal. El bastón de liderazgo pasa de la mano de la eternidad. La misión divina continúa con urgencia. Isaías 55:11 proclama: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios había salido a través de Moisés, pero su voluntad ahora continuaría a través de Josué. A veces pensamos que cuando un líder poderoso, mentor o voz espiritual es removido, todo debe pausarse. Pero la muerte de un hombre de Dios no es la muerte del mover de Dios. Dios no espera a que nos sintamos preparados, espera a que estemos dispuestos. 2 Timoteo 2:2 nos enseña: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios había preparado a Josué en privado, ahora lo estaba elevando en público, y lo que vino después sacudiría naciones enteras. Imagínate esto: acabas de ocupar las sandalias del profeta más extraordinario que Israel jamás conoció. Se espera que lideres a más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, a través de un río embravecido hacia territorio enemigo, sin experiencia militar previa. Y entonces Dios habla. Josué 1:3-5. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he entregado, como dije a Moisés. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí es donde se pone impactante. Dios no estaba llamando a Josué para administrar el desierto. Le estaba ordenando conquistar naciones, ciudades fortificadas, ejércitos de gigantes, batallas por venir, ninguna de las cuales Josué había dirigido jamás. Y sin embargo, Dios habla como si ya estuviera consumado. Todo lugar que pise tu pie, ya te lo he entregado. Romanos 4:17 nos revela sobre Dios, quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Segundo shock revelado. Dios le asigna a Josué una tarea divina que trasciende completamente la capacidad humana. Y no le ofrece estrategia primero, le ofrece presencia. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa era la clave. Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esto no fue simplemente una promesa, fue una transferencia de autoridad de pacto. Lo que Dios había iniciado con Moisés, ahora se comprometía a completar con Josué. Pero aquí está lo que lo hacía imposible. Jericó no estaba vacía. Canaán no esperaba rendirse. Había ciudades amuralladas, gigantes como los descendientes de Anac, y múltiples reyes listos para combatir. Y Josué, él no era un general. Era un servidor que solía custodiar la tienda de Moisés. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Josué 1:9. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí es donde muchos de nosotros vacilamos. Escuchamos el llamado de Dios,
Pero la tarea parece demasiado grande. Nos sentimos descalificados, inexperimentados, atemorizados. Pero Dios nunca le pidió a Josué que se sintiera preparado. Solo le pidió que confiara en que Él iría delante de él. 1 Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando un líder muere, el propósito de Dios no muere. Cuando tu mentor se va, la misión no se desvanece. De hecho, tu obediencia podría ser el próximo capítulo de la promesa de alguien más. La historia de Josué nos enseña esto. Dios te llamará a cosas imposibles, no para aplastarte, sino para probarse a sí mismo a través de ti. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esperarías resistencia. Después de todo, Moisés no era solo un líder, era la voz de Dios para el pueblo, el hombre que confrontó al faraón, aquel que se interpuso entre Israel y la ira de Dios en más de una ocasión. Ahora se había ido y en su lugar estaba Josué, un hombre que siempre había sido segundo, el asistente de Moisés, no su igual. Sin embargo, lo que sucede a continuación constituye uno de los giros más sorprendentes e inesperados en la historia de Israel. Josué 1:16-18. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente. Tercer shock revelado. Los israelitas no solo aceptaron a Josué, exigieron lealtad absoluta unos de otros, con la ejecución como consecuencia de la rebelión. Esto no era lenguaje religioso vacío. Esta era una generación que había observado a la anterior morir en el desierto debido a la rebelión. Sabían lo que costaba la desobediencia, sabían lo que significaba la demora. Habían visto a Coré ser tragado por la tierra. Habían llorado mientras sus propios padres perecían por murmurar y temer. Así que ahora la nueva generación se levanta con una nueva determinación. No más vacilación, no más rebelión, no más vagabundeo. Números 32.11-13. Por cuanto no me siguieron perfectamente, ninguno de los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo andar errantes por el desierto 40 años. Josué no tuvo que suplicar apoyo. No conquistó al pueblo con encanto o discursos elocuentes. Estaban unidos en torno a la urgencia, un deseo desesperado de entrar a la promesa y no quedarse cortos otra vez. Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El reino de Dios no es una democracia, es una teocracia, y cuando Él designa líderes, espera que el pueblo los honre, no porque los líderes sean perfectos, sino porque su propósito fluye a través del orden divino. Hay una diferencia entre lealtad ciega y unidad bíblica. Esto no era idolatría hacia Josué, era alineación con el movimiento de Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Aquí está el desafío real.
Estamos dispuestos a someternos a la autoridad piadosa cuando es incómodo. Estamos dispuestos a mantenernos unidos bajo liderazgo, no porque sea popular, sino porque la obediencia trae avance. 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El desierto les había enseñado lo que costaba la desobediencia. Ahora estaban listos para seguir incluso hasta la muerte, porque esta vez no se perderían la tierra prometida. ¿Recuerdas el Mar Rojo? Ese momento icónico cuando Moisés levantó su vara y Dios dividió el mar como una cortina. Muros de agua a cada lado, tierra seca debajo, pies temblorosos caminando por el medio. Bueno, adivina qué, Moisés pudo haberse ido, pero Dios no había terminado de crear titulares. Josué 3:15-17. Y cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus riberas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos, y todo Israel pasó en seco. Cuarto shock revelado. El río Jordán se dividió otra vez. Tierra seca otra vez. Una nación entera caminó a través de él, exactamente como en el Mar Rojo. Esto no fue un gesto simbólico, esto no fue metafórico, fue un evento sobrenatural innegable, realizado no para entretener, sino para confirmar. Josué 4:14. En aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Dios estaba hablando sin palabras. Este es mi hombre, síganlo. Los israelitas se encontraban en un momento de transición. Su generación anterior había visto un mar dividirse en el este. Ahora esta nueva generación ve un río partirse en el oeste, justo en la frontera de su herencia prometida. Este milagro no era solo sobre cruzar, era sobre legitimidad. Josué no tenía linaje, no tuvo zarza ardiente, no tuvo plagas, no tuvo truenos del Sinaí. Pero en un momento, Dios le dio credibilidad que ningún consejo humano podría fabricar. Marcos 16:20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Aquí hay algo que muchos pasan por alto. Dios no partió las aguas antes de que se movieran. Esperó hasta que los sacerdotes entraron. Josué 3:13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Esa es la prueba. Obediencia antes de la evidencia, fe antes del milagro. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El río no se partió para espectadores, se partió para creyentes que entraron con la presencia de Dios sobre sus hombros. Dios no confirma a sus líderes con política, títulos o popularidad. Los confirma con poder, con señales inconfundibles de que su mano está sobre ellos. Y a veces espera tu primer paso antes de moverse. 2 Corintios 10:18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El mismo Dios que dividió mares para Moisés, ahora estaba dividiendo ríos para Josué. El mensaje era claro: la presencia de Dios no muere con un profeta. Su poder siempre está listo para moverse a través de aquellos que están dispuestos a obedecer. El Jordán se ha dividido, el pueblo ha cruzado, piedras de recordación han sido apiladas en la ribera del río. Parecería que la parte difícil ha terminado, pero entonces llega un momento que redefine completamente la misión. No es una sesión de estrategia militar, no es un consejo de planificación, es un encuentro cara a cara con el mundo invisible. Josué 5:13-15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano.
Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Quinto shock revelado. Dios envía un comandante celestial, no para tomar bandos, sino para tomar el control. Josué pensó que él era el general, pero ahora se da cuenta de que ni siquiera es el oficial de más alto rango en la batalla. No estaba hablando con un hombre normal, no estaba hablando con un mensajero angelical. Estaba parado ante el comandante de los ejércitos del Señor, una figura divina que los eruditos creen podría ser una aparición preencarnada de Cristo mismo. Éxodo 15:3. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla por Jericó no era solo sobre muros y guerra, era sobre alineación con la estrategia del cielo. Dios lo estaba dejando cristalino. Esta no es tu pelea. Es mía, deja que eso penetre profundamente. Antes de que los israelitas siquiera toquen una espada, antes de que griten a los muros de Jericó, Dios les recuerda: esta es guerra espiritual. 2 Crónicas 20:15. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que la victoria espiritual nunca comienza con fuerza, comienza con rendición. Josué 5:15. Y el príncipe del ejército del Señor dijo a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí está la verdad oculta. Antes de que los muros de Jericó pudieran caer, algo más tenía que caer. El orgullo de Josué, sus suposiciones, su sentido de control. La obediencia era el arma, la adoración era la preparación, la santidad era el campo de batalla. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Josué aprendió que la victoria no viene por tener un plan, viene por tener la presencia del comandante. Cuando Dios toma el control del campo de batalla, no viene a apoyar tu agenda, te llama a apoyar la suya. Y ahí es donde comienza la victoria. Cuando entras al llamado de Dios, espera resistencia, pero también espera refuerzo del cielo. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sexto shock. El suministro sobrenatural de Dios se detuvo repentinamente. Habían cruzado el Jordán, habían renovado el pacto, estaban parados en la tierra de la promesa finalmente, y entonces algo inesperado sucedió, algo tan sutil, pero tan impactante. Josué 5:12. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Imagínate despertar esa mañana. Sales de tu tienda esperando encontrar el maná como cada día durante los últimos 40 años. Miras alrededor, nada. Otros salen con las manos vacías. La confusión se extiende. Entonces llega la noticia: ya no hay más maná. ¿Por qué es impactante? Durante 40 años el maná había sido la señal diaria de que Dios estaba con ellos. Bajaba del cielo cada mañana como rocío. No requería trabajo, ni siembra, ni arado, solo fe para recogerlo. Era la línea de vida de una generación. Y ahora, sin advertencia, se detuvo. ¿Por qué? Porque el pueblo acababa de probar su primera cosecha de la tierra prometida. Ya no necesitaban comida del desierto. Habían llegado a un lugar nuevo, y con el lugar nuevo vino un proceso nuevo. Dios estaba diciendo: esta es una nueva temporada. No puedes vivir de los milagros de ayer. El maná era para sobrevivir en el desierto, pero Canaán no era sobre supervivencia.
Era sobre prosperar, construir, sembrar, cosechar y reinar. Y ese tipo de vida requiere un tipo diferente de fe. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces, cuando Dios deja de proveer algo familiar, no es un castigo, es una promoción. Cuando el maná diario desaparece, entramos en pánico. Pero en realidad, Dios puede estar diciendo, es tiempo de crecer, tiempo de plantar, tiempo de madurar. Todavía estoy proveyendo, pero en una forma nueva. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No confundas la ausencia de maná con la ausencia de Dios. La nación acababa de cruzar el Jordán. Finalmente estaban parados en territorio enemigo, a la vista de los muros masivos de Jericó. Tenían impulso, tenían unidad, tenían la promesa de Dios. Desde un punto de vista militar, este era el momento de atacar, de tomar al enemigo por sorpresa mientras la moral estaba alta. Pero entonces Dios dio una orden tan inesperada, tan arriesgada, que desafió toda lógica estratégica. Josué 5:2-3. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel. Séptimo shock revelado. Dios deliberadamente debilitó a todo el ejército masculino justo antes de la batalla. La circuncisión los dejaría incapaces de pelear o defenderse por varios días. No había fuerzas de respaldo, no había tropas de reserva, no había muros, y sin embargo, obedecieron. ¿Por qué haría Dios esto? ¿Por qué arriesgaría todo justo después de una victoria tan grande? Porque esta no era solo una campaña militar, era un cumplimiento de pacto. Josué 5:4-7 explica que todos los varones nacidos durante los 40 años de travesía en el desierto no habían sido circuncidados. Habían crecido sin entrar completamente al pacto que comenzó con Abraham. Así que antes de que pudieran tomar la tierra, tenían que tomar la marca de pertenencia a Dios. Antes de que pueda haber victoria, debe haber consagración. Antes de la conquista, debe haber pacto. Esta era la manera de Dios de decir, no ganas porque eres fuerte, ganas porque eres mío. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. A menudo queremos la victoria sin la cirugía, pero Dios a veces nos llama a rendirnos y santificarnos antes de traer el avance. Te pedirá que dejes tu fuerza, tu cronograma y tus planes para recordarte, esta es mi batalla, no tuya. Josué 5:9. Y el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. No era solo un acto físico, era una limpieza espiritual, un cortar el pasado para que pudieran caminar hacia su futuro. Antes de que Dios te dé victoria sobre el enemigo frente a ti, a menudo tratará con lo que está dentro de ti. Moisés se había ido, pero Dios no. El desierto había cerrado un capítulo, pero las orillas del Jordán abrieron otro. Y en ese espacio sagrado entre finales y comienzos, aprendemos algo poderoso. Las promesas de Dios nunca son enterradas con un profeta. Son llevadas adelante por la obediencia, por el valor, por la fe. Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Sí,
Moisés fue único, pero su ausencia no paralizó el cielo, activó un despliegue mayor del plan de Dios. La silueta de Moisés desvaneciéndose en el amanecer, Josué tomando su lugar al frente del pueblo, el arca del pacto resplandeciendo con luz divina, el pueblo cruzando hacia Canaán, una vista distante de Jericó, en el fondo, esperando su ajuste de cuentas divino. Cada uno de los 7 eventos impactantes que hemos explorado apunta a verdades más profundas, verdades que alcanzan tu vida hoy. Dios prepara sucesores, no deja el liderazgo al azar. Josué no fue aleatorio, fue preparado. Dios no pausa su plan. El mundo puede pausar, el dolor puede pesar, pero el cielo sigue moviéndose. Dios eleva a los obedientes. Josué no era el más poderoso, pero era el más fiel, y Dios siempre levanta a los obedientes. Dios lidera con poder. Desde partir ríos hasta silenciar el temor, sus milagros validan a sus mensajeros. Dios pelea por su pueblo. El comandante celestial no pidió permiso, tomó el control porque la batalla ya era del Señor. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta no fue solo una lección de historia. Este es un mensaje para ti. ¿Estás en una temporada de pérdida, transición o incertidumbre? Entonces escucha esto. Dios no se ha detenido. Apenas está comenzando. Moisés puede haberse ido en tu vida, pero Josué está levantándose. Y el propósito de Dios está avanzando con o sin nuestro permiso. Si este episodio abrió tus ojos a la historia increíble más allá de Moisés, no te detengas aquí. Dale me gusta a este video si te trajo claridad o aliento. Suscríbete para más estudios bíblicos profundos, enraizados en la escritura y la historia. Comenta abajo qué te impactó más después de la muerte de Moisés. Comparte esto con alguien que está parado en el borde de su propio Jordán, alguien que necesita ser recordado de que la promesa no termina con el pasado. Comienza con tu próximo paso. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió en el cielo cuando el Redentor fue clavado en la cruz? No en la tierra, donde los hombres gritaban, escupían y lo despojaban de dignidad, sino allá arriba, donde habitan los seres que lo conocieron antes del tiempo. ¿Qué sintieron los ángeles al ver al Verbo eterno, al Rey de la Gloria, sangrando por aquellos que lo negaban? Este no es un relato más. No es una fábula piadosa ni una dramatización religiosa. Es un eco oculto entre líneas, una resonancia velada que transformó el universo y sacudió los cimientos del reino celestial. Hoy vas a descubrir un secreto espiritual silenciado por siglos. La corrupción que se desató en las esferas celestiales en el mismo instante en que la cruz fue levantada. Y lo más estremecedor es que nadie te lo había contado así. Imagina por un momento el cielo, hogar de orden perfecto, de alabanzas perpetuas, de justicia incontaminada, siendo sacudido por una sombra inesperada. Mientras en el Gólgota los hombres clavaban al inocente, en lo alto ocurría algo aún más inquietante: el silencio. Un silencio que no era de paz, sino de choque, de terror, de tristeza profunda. Las legiones celestiales, acostumbradas a la gloria resplandeciente del Creador, ahora contemplaban con espanto al Hijo ensangrentado. Pero no fue solo tristeza, fue algo más, algo nunca antes visto. Porque 2 ángeles, Miguel y Uriel, tomaron una decisión que cambiaría la historia invisible de la humanidad. Un acto tan descomunal, tan fuera de todo protocolo celestial, que ni los profetas más audaces se atrevieron a mencionarlo. Miguel y Uriel no eran simplemente espectadores celestiales. No eran solo guardianes, ni testigos neutros de la tragedia humana. Eran ángeles antiguos, guerreros eternos, seres forjados en el fuego de la obediencia y la gloria, que conocían al Verbo antes de que existiera el tiempo. Lo habían visto crear galaxias con una palabra,
vestir la luz como un manto, reír junto al Padre en los días eternos de comunión perfecta. Y ahora lo veían sangrando. ¿Puedes imaginar el dolor de un ser que jamás ha conocido la corrupción al contemplar la injusticia más profunda? Mientras los clavos perforaban las muñecas del Mesías, mientras su cuerpo era desgarrado por la violencia humana, Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, no estaba empuñando su espada. No gritaba órdenes, no descendía con fuego. Estaba de rodillas, sí, de rodillas, no por debilidad, sino por reverencia, porque ante ese acto ni la espada servía, ni la batalla era física, era espiritual, era eterna, era invisible, y su corazón, aquel que nunca temió a dragones, ahora temblaba ante la imagen del Hijo envuelto en sangre, en silencio, entregado. Uriel, por otro lado, no era un ángel de guerra, era el ángel de la verdad, de la justicia incandescente, de la llama que revela lo oculto. Él, cuyo fuego revelaba los misterios más profundos del Altísimo, observaba en silencio. Y en sus ojos, ojos que habían presenciado el nacimiento de las estrellas, se acumulaba algo jamás visto. Lágrimas. Sí, Uriel lloró. No con llanto humano, sino con una lágrima que ardía, una lágrima que no evaporaba, sino que se fundía en luz, una lágrima que al tocar la atmósfera espiritual cambió la tonalidad del cielo. Porque ese dolor no era físico, era cósmico, era divino. En ese instante, el cielo entero parecía contener la respiración. Los serafines callaban, los querubines escondían sus rostros. Las alabanzas cesaron, no porque ya no hubiera motivo para adorar, sino porque la adoración se había transformado en asombro. El cordero estaba siendo inmolado, y nadie intervenía. Uriel susurró con voz trémula, como si hablara al infinito: ¿por qué no podemos detener esto? Y su pregunta atravesó dimensiones, pero no recibió respuesta de inmediato, porque incluso el cielo, en ese momento, parecía suspendido entre la justicia y la misericordia. Miguel cerró los ojos. Su pecho ardía, no por furia, sino por amor. Un amor tan vasto que lo inmovilizaba. Aquel que había combatido con Lucifer mismo, ahora se encontraba impotente. No porque no pudiera luchar, sino porque no debía. Porque aquel que colgaba de la cruz estaba ganando, no con espada, sino con entrega. Y eso superaba toda lógica celestial. Los legionarios escupían, la multitud gritaba, los fariseos se reían. Pero en otra dimensión, en el plano que los ojos humanos no ven, el cielo lloraba, las alas de Miguel temblaban, las llamas de Uriel titilaban con solemnidad, porque lo que estaba ocurriendo no era simplemente una ejecución, era el acto fundacional de un nuevo pacto. Uriel, incapaz de mantenerse inmóvil, extendió su mano hacia el cielo. Un rollo descendió, envuelto en fuego puro. No era pergamino común, era un archivo eterno. Y Uriel comprendió que debía registrar lo que ocurría, no como cronista, sino como testigo sagrado. Cada palabra que escribiría sería grabada en eternidad, no con tinta, sino con la sangre del inmolado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
curso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Mientras tanto, Miguel no podía apartar la mirada. El rostro del Mesías estaba desfigurado, pero sus ojos seguían ardiendo con amor. Aún sangrando, aún herido, aún colgado, seguía amando. Y eso quebró a Miguel. No un demonio, no una batalla, no un juicio divino. El amor, Uriel comenzó a escribir, pero sus manos vacilaban, no por miedo, no por duda, sino porque las palabras no eran simples símbolos, eran vida. Y lo que narraba era tan santo, tan trascendente, que sus dedos ardían al contacto con las letras. El cielo temblaba, literalmente. El firmamento adquiría un tono plomizo. No era un eclipse, era luto cósmico, era duelo espiritual. La creación entera parecía sufrir. Miguel se inclinó aún más, no ante el Padre, como lo había hecho tantas veces, sino ante el Hijo, el crucificado, el que colgaba por amor, y con voz quebrada dijo: «Mi Señor, estás triunfando como nadie jamás ha triunfado». Uriel escuchó esas palabras y alzó la vista. No podía contenerlo más. Se acercó, tocó la cruz, apenas un instante, y recogió una sola gota de sangre. Esa gota no cayó, se convirtió en llama, una llama que ardería por la eternidad en el altar celestial. Esa fue la respuesta. No necesitaban intervenir, porque lo que Jesús hacía era suficiente, más que suficiente, era perfecto. La batalla no era contra Roma, era contra el abismo. Y la victoria no se alcanzaría con ejércitos, sino con perdón. Pero había más, mucho más. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo. Similar, volviendo al tema principal, Uriel guardó la llama. Miguel permaneció arrodillado. Y entonces algo descendió. No una voz, no un rayo, sino una instrucción, una vibración, un decreto eterno que cruzó los cielos. Y esa orden cambiaría el destino de la humanidad para siempre. El instante que siguió fue más que histórico, fue eterno. Cuando el Cordero exhalaba los últimos hilos de su aliento en la cruz, no solo estaba muriendo un hombre, no solo estaba sufriendo un cuerpo, estaba cumpliéndose un misterio sellado desde antes de que existiera el primer átomo. El sacrificio del Mesías no fue simplemente visible en la carne, sino que traspasó dimensiones. Porque mientras la sangre corría por la madera, algo mucho más profundo estaba ocurriendo en lo invisible. El velo que separaba los mundos estaba a punto de romperse. Ese velo no era de tela común, era el símbolo del límite, de la barrera entre lo divino y lo humano, entre lo puro y lo profano. En el templo de Jerusalén, ese velo colgaba como una declaración: «Hasta aquí puedes llegar». Solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía cruzarlo, y aún así, no sin sangre, no sin temor, porque del otro lado habitaba la gloria sin filtro, y nadie podía mirar al rostro de Dios y seguir con vida.
Pero en ese día, en ese exacto momento en que el cielo se oscureció y el Mesías clamó con voz desgarrada, «Consumado es», el universo espiritual tembló. No simbólicamente, no metafóricamente, literalmente. El velo del templo se rasgó, desde arriba hacia abajo, desde el cielo hacia la tierra, desde lo eterno hacia lo temporal, y esa rasgadura no fue de tela, fue dimensional. Los ángeles lo vieron. Miguel se levantó. Uriel sostuvo con fuerza la llama ardiente que aún conservaba en su mano. Ambos supieron que algo irreversible había comenzado. La separación había terminado. El acceso estaba abierto. El trono ya no sería lejano. El Santísimo ya no sería inalcanzable. Porque el sacrificio había sido aceptado. Porque la sangre había hablado más fuerte que cualquier sacrificio anterior. En ese momento, el infierno se estremeció. Las entidades oscuras que se regocijaban al pie de la cruz, creídas de su victoria, comenzaron a percibir la gravedad de su error. No lo habían matado, lo habían entronado, no lo habían vencido. Habían activado el mayor acto de redención de todos los tiempos. Uriel bajó la mirada. La tierra temblaba bajo sus pies. No era un sismo natural. Era como si la creación misma respondiera al grito del Hijo, como si cada molécula se reordenara, como si las leyes espirituales se reescribieran. Miguel sintió el estremecimiento del reino. Algo había sido sellado, algo que ni siquiera los ángeles podían descifrar del todo. Y entonces ocurrió. En ese silencio lleno de temblor, en esa pausa entre dimensiones, se dio el decreto. El Padre no habló con voz tronante. No hubo rayos ni truenos, pero en el núcleo mismo del cielo una declaración resonó. El sacrificio es suficiente. Uriel alzó la llama y la colocó sobre el rollo celestial que sostenía. Al contacto, las letras comenzaron a brillar, no como fuego, como oro líquido, como vida que se escribía a sí misma. Y lo que estaba siendo registrado allí no era solo un hecho, era una ley, una sentencia, un veredicto eterno. El acceso ha sido abierto, la separación ha sido eliminada. Miguel, con sus alas aún extendidas, observaba el mundo desde lo alto, no con desprecio, no con juicio, con compasión, porque ahora entendía. Aquella cruz no era una tragedia, era una entrada. Era una llave, una grieta en el tejido de la historia, por la cual fluiría la gracia como un río imparable. Mientras tanto, abajo, entre los escombros espirituales de ese terremoto cósmico, las almas comenzaban a sentirlo. María, Juan, las mujeres que lloraban, sus lágrimas no eran iguales. Algo las había tocado, un calor invisible recorría el aire, un alivio inexplicable. Y aunque no podían verlo, eran cubiertos por las alas de Miguel, que los resguardaba del impacto de una gloria que solo los redimidos entenderían con el tiempo. Uriel escribía con reverencia. Cada palabra que surgía del fuego era sagrada. No eran letras, eran códigos eternos. Y en lo alto, los registros celestiales se abrían como portones, absorbiendo esa nueva ley. El velo roto no solo significaba acceso, significaba herencia, significaba relación. Por primera vez desde la caída del Edén, el hombre podría caminar de nuevo en comunión con el Altísimo, pero el precio había sido impensable. Miguel bajó la cabeza. No había música en el cielo, solo asombro, solo un silencio tan profundo que dolía. El príncipe del cielo, el Hijo eterno, colgaba muerto entre el cielo y la tierra, pero ese cuerpo inmóvil estaba cambiando todo, porque en la quietud de la muerte, en la inmovilidad del Cordero, la victoria estaba gritando con fuerza sobrenatural. En lo invisible, las cadenas comenzaron a romperse. No se escuchaban, pero se sentían. Cadenas antiguas, maldiciones generacionales, pactos oscuros,
ataduras de vergüenza. Todo comenzaba a crujir, porque la cruz había emitido una frecuencia espiritual que ninguna tiniebla podía resistir. Y entonces, algo aún más profundo aconteció. Desde lo alto del cielo, una luz descendió. No era una luz como el sol, ni como la de los ángeles. Era una luz más antigua, más pura. Era la luz de la aprobación divina. No fue vista por todos, pero los que tenían ojos espirituales, los que lloraban al pie de la cruz con fe en medio del dolor, la sintieron. Como un abrazo invisible, como un sello en el alma, como una promesa que se activaba. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Miguel levantó su rostro. Uriel detuvo su escritura. Ambos sabían que estaban en la cúspide de algo nunca antes registrado. El sacrificio había rasgado el velo, y esa ruptura había creado un puente, un camino nuevo, una ruta directa entre la humanidad rota y el corazón del Padre, y aún quedaba más por presenciar, porque lo que estaba por acontecer en los minutos siguientes desafiaría toda lógica, incluso la celestial. El velo ya no existía. El acceso estaba libre, pero el poder del sacrificio apenas había comenzado a manifestarse. La tierra aún vibraba con el eco del sacrificio. El velo había sido rasgado, el acceso abierto, pero en el mundo invisible algo más estaba ocurriendo. Algo más íntimo, más profundo, más eterno, porque no se trataba solo de lo que el cielo había visto, sino de lo que había recibido. Y en el centro de ese misterio estaba una sola gota, una gota de sangre. No era la primera, no era la más abundante, pero sí la más significativa, porque esa gota no cayó al polvo, no desapareció en la tierra. Fue recogida Uriel, aún con el pergamino ardiente en sus manos. Temblaba. Su mirada estaba fija en el cuerpo del Mesías, colgado, inmóvil, pero resplandeciente de sentido. El aire estaba impregnado de santidad, como si la atmósfera hubiera cambiado de densidad. Y entonces, él lo sintió. Un impulso, no una orden, no una sugerencia. Fue algo más parecido a una atracción espiritual, un llamado ancestral. Se acercó a la cruz. Sus pies no hicieron ruido, su presencia no fue percibida por los hombres, pero en lo alto, el cielo observaba en silencio absoluto. Y ahí, en un gesto que jamás había sido registrado, Uriel extendió su mano lentamente con reverencia y tocó el madero. Sus dedos no sintieron madera, sintieron gloria, sintieron peso, sintieron eternidad. Y fue entonces cuando sucedió. Una gota, pequeña, silenciosa, perfecta, descendía por el brazo del Salvador. Justo cuando iba a tocar la tierra, Uriel la recogió con su dedo. Un solo contacto, una sola chispa, y lo imposible ocurrió. Esa sangre no se secó, no desapareció, no evaporó. Se transformó. En cuanto tocó la piel incandescente del ángel, se convirtió en fuego. Pero no en fuego que consume, en fuego que arde sin destruir. Una llama que no hería, que no quemaba, que no gritaba, pero hablaba. Y lo que decía estremecía el alma. Miguel, desde lo alto, sintió la vibración. No necesitó mirar, sabía lo que había ocurrido. El cielo entero lo supo. Una nueva llama había sido encendida, no en un altar de piedras, no en el monte del sacrificio, sino en el corazón de los cielos. Porque esa gota era más que biología, era decreto, era justicia, era amor. Uriel contempló su dedo, ahora envuelto en luz viva.
No entendía todo, pero sabía que portaba algo sagrado, algo que no debía ocultar, ni exponer sino proteger. Y así lo hizo, cubrió la llama con ambas manos, y la llama no se apagó. Se acomodó, como si supiera que su propósito aún no estaba cumplido. Esa llama era una señal, una prueba irrefutable de lo que había sucedido. Y al mismo tiempo, una promesa silenciosa de lo que vendría, porque el sacrificio del Cordero no terminaría en esa cruz. No se sellaría en ese monte. Iba a extenderse, a expandirse, a incendiar corazones, a encender naciones. Los cielos miraban con asombro. Los serafines se inclinaron. Los querubines guardaron silencio. Y desde lo profundo del trono, el Padre contempló la escena, no como juez, no como soberano, como Padre, como aquel que había entregado a su Hijo por amor, y ahora veía cómo incluso una sola gota de su sangre era honrada como oro, como fuego, como gloria viva. Uriel sintió un estremecimiento en su interior. No era dolor, era peso. No físico, sino espiritual, porque entendía, sin necesidad de palabras, que lo que ahora sostenía sería su misión, que esa llama no era suya, pero le sería confiada, que debía llevarla, protegerla, transmitirla, hasta que tocara la tierra, no como juicio, sino como redención. Miguel descendió. Sus alas desplegadas tocaban los vientos sagrados. Se acercó a Uriel, no dijo nada. Solo lo miró, y en esa mirada había reconocimiento, había honra, había un entendimiento profundo de que acababan de presenciar el nacimiento de algo completamente nuevo. Uriel, sin hablar, levantó las manos, mostró la llama. Miguel inclinó su cabeza, porque reconocía lo que esa llama significaba. Era la evidencia, el primer fruto, la manifestación física del nuevo pacto, porque esa sangre había sido derramada por muchos, pero esta gota, esta en particular, había sido recogida por el cielo, y eso la convertía en eterna. La llama comenzó a pulsar, no con luz intermitente, sino con una frecuencia viva, como si respirara, como si llevara dentro de sí un mensaje, un código espiritual, una profecía, y los cielos comenzaron a reaccionar. Las esferas superiores vibraron, las melodías ancestrales se silenciaron, porque una nueva nota estaba naciendo. Uriel sintió que debía moverse, no quedarse quieto, no detenerse. Debía llevar esa llama a los rincones más oscuros de la tierra, porque lo que sostenía en sus manos no era solo una reliquia, era una herramienta, una semilla, una chispa del avivamiento eterno. Y aunque los hombres no lo sabían, esa llama tocaría generaciones, encendería visiones, despertaría sueños, alumbraría llamados, marcaría corazones, porque lo que fue recogido en la cruz no se apagaría jamás. Miguel extendió su espada, no para guerrear, sino para sellar. Tocó con la punta la llama, y una onda de poder se expandió. Uriel cerró los ojos, sintió cómo el fuego ingresaba a su interior. No lo consumía, lo llenaba, lo convertía en portador, en heraldo, en custodio de una luz que no pertenece a este mundo, pero que fue dada para cambiarlo. El cielo volvió a susurrar, no con voz, sino con movimiento, con viento, con presencia. El Padre aprobaba. La sangre había sido recibida, el fuego activado, el mensaje estaba listo para ser llevado. Pero aún faltaba más, mucho más, porque esa llama no era el fin, era apenas el inicio, y lo que sucedería después estremecería tanto la tierra como los cielos. Porque cuando el fuego del cielo toca la historia humana, nada permanece igual. Miguel se mantuvo en silencio por un largo momento, no por falta de palabras, sino porque lo que sentía no podía ser pronunciado de inmediato. El cielo ardía en solemnidad. Uriel
aún sosteniendo la llama eterna en su interior, permanecía inmóvil, como si supiera que algo mayor se avecinaba. Porque la sangre ya había sido recogida, la llama había sido encendida, pero la historia aún no había terminado. Y en ese instante, algo que nunca había ocurrido en los cielos estaba por suceder. Un ángel iba a hablar, no para entregar un mensaje, no para ejecutar una orden, sino para suplicar. Sí, Miguel, el gran arcángel, el comandante de las huestes celestiales, el vencedor de Lucifer, estaba a punto de elevar una súplica, pero no por él, no por los ángeles, sino por los hombres, por los mismos que horas antes habían escupido al Hijo, por los que habían clavado los hierros, por los que lo habían abandonado, por los que no entendían, y aún así, por ellos. Miguel alzó su rostro. La cruz, ya vacía, permanecía en el monte como un monumento silente de redención. El cuerpo del Mesías yacía en la tumba, custodiado en lo invisible, y el cielo, aunque lleno de gloria, contenía el aliento. Porque lo que Miguel haría en ese instante no tenía precedente. Se elevó. No voló como en batalla, no rugió como en la guerra. Ascendió como un hijo que se aproxima al corazón de su padre. Cada batir de sus alas levantaba partículas de luz, como si el aire mismo reconociera la santidad del momento. Cruzó niveles celestiales, dimensiones puras, esferas donde ni siquiera los más antiguos serafines osaban hablar, y llegó al trono, el trono inmensurable, viviente, palpitante de majestad. No era un objeto, era una esencia, era el centro de toda realidad. Y allí, sentado, estaba Él, el eterno, el que no cambia, el que lo sabe todo, el Padre de la gloria. Miguel descendió lentamente, no se atrevía a alzar la voz, no sin antes postrarse, y así lo hizo. Cayó de rodillas con las alas extendidas, la cabeza inclinada, el pecho tembloroso. Su espada estaba envainada. No venía a pelear, venía a interceder, y en ese gesto el cielo entero se detuvo. Los 24 ancianos dejaron de cantar, los serafines cubrieron sus rostros, los querubines suspendieron su danza, todo se congeló, porque jamás un ángel había hecho lo que Miguel estaba haciendo. Padre eterno, susurró. Su voz no era potente, era quebrada, como la de un hijo herido por amor. Padre eterno, que esta sangre no sea en vano, que cada gota que Él derramó sea recordada, honrada, vivida. El trono no respondió de inmediato, pero una brisa majestuosa recorrió las esferas. No era viento, era presencia, era conciencia divina, era atención total. Miguel continuó: te suplico, no permitas que el sacrificio del Hijo se pierda en el olvido de los hombres. Que cada alma por la que Él murió sea buscada, sea alcanzada, sea restaurada. Que no haya distancia, oscuridad ni pecado que detenga el poder de su cruz. Las palabras de Miguel no eran un discurso, eran lágrimas. Lágrimas ardientes que caían de su rostro inmortal, tocando el suelo celestial como gotas de oro fundido. No había orgullo en él, solo clamor, solo quebranto, solo adoración. Y en ese momento ocurrió algo indescriptible. El trono comenzó a resplandecer con una intensidad nunca antes vista. No era luz, era gloria. Era la manifestación del agrado divino. El Padre no habló con voz audible, pero su respuesta fue más poderosa que 1000 truenos, porque habló al corazón de Miguel, habló al espíritu de los cielos, y su mensaje fue claro, eterno, irreversible. Se cumplió. El Hijo ha vencido. Su sangre hablará por siempre. Su cruz será el puente. Y tú, Miguel, serás el guardián del pacto. Miguel tembló. Sus alas vibraron con fuerza.
Una corriente de fuego lo atravesó, pero no lo destruyó, lo transformó, lo selló, porque en ese instante el rol de Miguel cambió. Ya no era solo el defensor de los cielos, ahora sería el protector de la iglesia naciente, el escudo invisible de los redimidos, el guardián de cada oración que, en adelante, sería pronunciada en el nombre del Hijo. Uriel, desde la distancia, lo supo, lo sintió. La llama en su interior ardió con más intensidad, porque la súplica de Miguel había sido escuchada, y la respuesta del trono lo cambiaría todo, no para los ángeles, para nosotros. Porque desde ese día, cada vez que un corazón quebrado eleva su voz hacia el cielo, no está solo. Miguel lo custodia, Uriel lo ilumina, la sangre lo respalda y el trono lo escucha, no por mérito, no por ritual, sino por gracia, por pacto, por la súplica de un ángel y la respuesta de un Dios. Pero aún quedaba más por presenciar, porque la tumba aún estaba cerrada y la tierra aún no había sentido el temblor final que anunciaría la victoria completa. El fuego estaba encendido, el pacto sellado. Pero el mundo aún no había visto lo que el cielo ya sabía. El rey estaba a punto de levantarse. La cruz estaba vacía, el monte silencioso. Las voces humanas que horas antes clamaban «Crucifícale», ahora habían regresado a sus hogares. El polvo del Gólgota reposaba sin eco, pero bajo la superficie, más allá de la mirada natural, en lo más profundo de la historia espiritual, algo seguía activo. Una llama ardía, una presencia custodiaba, una promesa estaba a punto de cumplirse. La tumba, oscura, fría, tallada en roca, sellada por una piedra, guardada por soldados. Pero más allá de la vigilancia humana, algo mucho más imponente sucedía. Porque esa tumba no era solo el lugar donde yacía un cadáver, era el epicentro de un misterio milenario. El epicentro donde cielo, tierra e infierno convergían. Miguel descendió, ya no como guerrero, no como general, sino como custodio. Su espada envainada, su mirada fija. No había temor en sus ojos, pero sí una solemnidad tan profunda que ni las estrellas osaban parpadear, y allí, frente al sepulcro, se colocó de pie, no para impedir un robo, no para proteger un cuerpo, sino para vigilar el amanecer de la gloria. Uriel llegó poco después. La llama seguía encendida en su interior. No ardía con furia, sino con expectativa, como si supiera que estaba a segundos de presenciar el clímax de toda la creación. El aire en torno a la tumba vibraba, no por el movimiento físico, sino por la energía espiritual que se acumulaba en silencio. Era un silencio denso, no de ausencia, sino de contención, de espera, de anticipación divina. El cielo contuvo el aliento. Los ángeles no cantaban. Los ancianos celestiales no se postraban, ni siquiera los tronos emitían sonido alguno. Todo estaba quieto, como si el universo entero supiera que un momento exacto se aproximaba. Un segundo predicho, desde el Génesis, un instante escrito antes de que el tiempo existiera, y ahora se acercaba. Miguel se posicionó justo al lado de la piedra que cerraba el sepulcro. No la tocaba, no necesitaba moverla. Sabía que ella misma se apartaría cuando llegara la hora, porque la creación entera reconocería a su autor, y ni una roca tendría autoridad para retener al Hijo. Dentro, el cuerpo del Mesías yacía en paz, no en derrota, no en descomposición, sino en descanso santo. Su rostro, aún marcado por los golpes, resplandecía con una serenidad sobrehumana. Las vendas que lo envolvían no lo aprisionaban, lo honraban, lo guardaban, porque sabían que ese cuerpo no vería corrupción. Uriel se arrodilló a unos pasos de distancia. No decía palabra. Su oración era su postura, su adoración era su presencia.
La llama en su interior comenzó a elevarse en pulsos, como un corazón acelerado por la cercanía de un milagro. El fuego sabía, el cielo sabía, Miguel y Uriel sabían, todo estaba por cambiar. Las horas pasaban, pero el tiempo parecía haberse detenido. En el cielo no había noche ni día, solo expectativa, solo espera, solo fe absoluta en que la promesa no fallaría. Porque lo que estaba por ocurrir no era solo resurrección, era redención manifestada, era eternidad invadiendo lo temporal. Y mientras tanto, en la tierra, la ignorancia humana continuaba. Los líderes religiosos celebraban su aparente victoria. Los soldados jugaban a los dados, el imperio seguía su curso. Pero bajo esa aparente normalidad, el cosmos estaba en el umbral de una explosión gloriosa. Dentro de la tumba, una luz imperceptible comenzó a crecer. No era una luz natural, era una frecuencia celestial, un llamado interno, un susurro del Padre al Hijo, es hora. No hizo falta sonido, no hubo conmoción, solo una vibración, una resonancia de amor puro que activó lo imposible. Miguel bajó la cabeza. Sabía que estaba por presenciar algo que ni él, en toda su historia, como príncipe celestial había visto. Uriel levantó sus ojos, brillando con fuego reverente. El aire se tornó más denso. Los segundos se alargaban. La creación entera sostenía el aliento. No por duda, no por temor, sino por gloria inminente. El silencio dentro de la tumba era expectante. Cada piedra parecía murmurar, cada grano de arena temblar. El cuerpo, inmóvil por días, comenzaba a cambiar, lentamente. Primero, un resplandor, luego, un temblor. No en la tierra, sino en el espíritu. Como si la eternidad estuviera inhalando antes de exhalar vida, y entonces la llama en el interior de Uriel se elevó como nunca antes. Su pecho se encendió por completo, no en destrucción, sino en proclamación. Porque la luz estaba regresando, porque la palabra volvía a sonar, porque la vida estaba abriendo los ojos, pero ese momento aún no debía romperse, el cielo aún sostenía el silencio, porque el instante no era para espectáculo, era para eternidad, para verdad absoluta, para victoria sin adornos. Miguel levantó su rostro, Uriel contuvo el aliento, y todos los cielos permanecieron inmóviles, sabiendo que en breve el rey hablaría otra vez. Y tú, que estás aquí escuchando esta historia, presta atención, porque lo que viene a continuación no es solo lo más glorioso que ha sucedido, sino la señal de que todo lo que fue prometido está a punto de explotar en luz. Lo que fue sellado en la cruz va a despertar en la tumba, y nada, absolutamente nada, será igual. No fue con estruendo, no fue con un estallido visible al ojo humano, fue con una pulsación de luz que atravesó la piedra, la oscuridad y el tiempo. Fue con una vibración que sacudió no solo la tumba, sino todo el tejido de la creación. En Nina, ese segundo exacto, en esa fracción infinita de eternidad, el alma del Mesías regresó a su cuerpo. No porque la muerte lo liberara, no porque el infierno lo dejara ir, sino porque él mismo decidió volver. La resurrección no fue una respuesta, fue una decisión. Fue el Hijo activando su poder por voluntad, por amor, por gloria. Dentro de la tumba, donde reinaba un silencio denso y expectante, la luz comenzó a emanar desde el centro de su pecho. Una luz diferente, no prestada, no reflejada. Era la luz de la vida, regresando a su fuente original. Los lienzos que cubrían su cuerpo no fueron removidos por manos humanas, simplemente cedieron, como si supieran que estaban ante el Rey, como si reconocieran que sus fibras no podían aprisionar la eternidad. Cada célula de su cuerpo resplandecía.
Cada herida comenzaba a cerrarse, no con olvido, sino con poder. Las marcas de los clavos permanecían, pero no como señales de derrota, sino como trofeos de redención. Sus ojos se abrieron, no con pesadez, no con debilidad. Se abrieron como se abren los cielos en un amanecer inquebrantable. Y en ese instante el universo contuvo el aliento por una razón completamente opuesta a la anterior. Ahora era gloria lo que llenaba el silencio. Ahora era majestad lo que irradiaba. Desde la tumba, Miguel dio un paso atrás, no por miedo, por reverencia. Uriel cayó de rodillas. La llama en su interior vibraba como si hubiera sido reconocida por su creador. Era como si el fuego mismo se inclinara ante aquel de quien procede toda vida. Jesús, el Cordero inmolado, ahora se erguía, ya no ensangrentado, ya no derrotado, ahora revestido de una gloria silenciosa, serena y eterna. Sus pies tocaron la piedra con firmeza. Su andar era suave pero inquebrantable. No había prisa, pero tampoco duda. El Hijo caminaba como quien ha vencido al abismo, como quien ha desarmado la muerte desde dentro. Su mirada, profunda como el océano, cargaba la sabiduría de las edades y la ternura de un padre hacia sus hijos. En lo invisible, los portales del cielo comenzaron a estremecerse. Las dimensiones superiores percibieron el eco de su resurrección. No era un eco como los sonidos físicos, era un temblor de luz, un rugido silencioso que alcanzó cada rincón del cosmos. El infierno lo sintió, los principados lo supieron, las tinieblas temblaron, porque lo que acababa de ocurrir no era solo un milagro, era una declaración. Era el cumplimiento absoluto del plan eterno. Jesús no salió de la tumba como un sobreviviente, salió como un conquistador, como el Alfa y la Omega, como el autor de la vida que ahora había escrito con su propia sangre el capítulo final de la muerte. Uriel levantó la mirada. Sus ojos espirituales veían más allá de la tumba. Veían corazones, veían destinos, veían generaciones futuras siendo tocadas por esa misma luz, porque el despertar del Cordero no era un evento aislado, era una detonación de gracia, una onda expansiva de redención que cruzaría siglos, naciones, culturas y corazones endurecidos. Miguel se inclinó. Esta vez no solo por adoración, sino por reconocimiento, porque había estado en la batalla contra el dragón, había visto caídas, rebeliones, juicios, pero nunca había visto algo tan puro, tan definitivo, tan divinamente humano, porque ese Cordero que ahora respiraba delante de él, también era el león, el que regresaría con corona, con fuego, con justicia, y fue entonces que ocurrió otro prodigio. La piedra que sellaba la tumba se movió, no por manos humanas, no por intervención angelical, se movió sola, como si la creación misma abriera en paso a su autor, como si el universo entero entendiera que debía hacerse a un lado para permitir el avance de su rey. La luz del amanecer comenzó a infiltrarse por la abertura. Pero no fue ella la que iluminó el rostro del Cristo, fue Él quien iluminó el amanecer, porque la verdadera luz, la que da vida a los hombres, ya no estaba contenida en la tumba, estaba caminando nuevamente sobre la tierra. Fuera, el jardín aún estaba en silencio, el rocío se posaba sobre las hojas, el cielo tenía los primeros tonos dorados del alba, y allí, en medio de la calma, apareció la silueta del resucitado. No gritó, no se impuso, solo caminó, y con cada paso la tierra misma parecía sanar. Miguel y Uriel lo seguían a distancia, invisibles a los ojos humanos, pero profundamente presentes. Eran testigos de una escena que ni los siglos más gloriosos del cielo habían anticipado. La resurrección no era solo la victoria del Hijo, era el principio de un nuevo orden, un nuevo pacto,
una nueva era. Y entonces ella apareció, María, no la madre sino la que lo había seguido, la que había llorado, la que no podía soportar perder al maestro. Corrió al sepulcro, sus lágrimas aún cubrían su rostro, su alma sangraba, pero cuando lo vio no lo reconoció al instante, porque su mente aún pensaba en muerte, pero su espíritu ya comenzaba a sentir la vida. María, dijo él, una sola palabra, un susurro, pero fue suficiente para que todo su mundo se desmoronara y se reconstruyera en un instante. Ella lo reconoció no por sus ojos, no por su figura, lo reconoció por la voz, por el amor, por la vida que vibraba en ese simple llamado, Uriel. Sintió una ola de fuego recorrer su ser. Miguel cerró los ojos, porque sabían que acababan de presenciar algo tan profundo que ni el tiempo podrá borrar. El Cordero había despertado, y con su despertar, el mundo volvió a respirar. Mas el propósito aún no estaba completo, porque lo que vendría a seguir sería aún más poderoso. Desde el Gólgota hasta el jardín del sepulcro, desde la oscuridad de la tumba hasta el resplandor de la resurrección, cada segundo de esta historia vibra con una promesa que aún no se ha consumado. Él regresará. Porque la cruz no fue el final, fue el principio. La tumba vacía no es un punto de cierre, es un eco que aún resuena en los cielos y en los corazones, que esperan. Y esa espera no es pasiva, es sagrada, porque hay un día marcado, una hora invisible, un instante que transformará todo, el día en que el cielo marche sobre la tierra. Miguel lo sabe. Desde aquella oración que elevó al trono con lágrimas ardientes, vive con la mirada en el horizonte eterno. Uriel lo siente. La llama que guarda no se ha apagado desde el Gólgota. Al contrario, arde más con cada generación que despierta al llamado del Cordero, porque la redención no es solo personal, es cósmica, es total, y culminará con el retorno glorioso del Rey.